ustedes me han enseñado que Dios es buen humor. Cuando llegué a Coyhaique el 1 de enero 71, yo no podía comprender cómo la gente podía vivir con 4 palos y algunas esteras. Sin pistas, sin. Pero corazones que me han enseñado a amar. Son ustedes que me han enseñado a caminar, hacinamos en comas. Son ustedes que aquí una noche había como 1000 personas a medianoche para identificar los detenidos. Son ustedes que me recuerdan de vez en cuando, padre, usted me visitó en la carceleta. Son ustedes que nos han enseñado a caminar hacia el palacio del gobierno, tanto para tener la pista en asfalto, tanto para tener agua. Lo habíamos hecho para la luz. Son ustedes que me han enseñado a ir por todos los rincones, porque decían, nosotros valemos aunque estemos lejos. Son ustedes que me han enseñado a visitar colegios. Son ustedes que me decían, sal de la parroquia, camina con nosotros. ¿Cuántas reuniones aquí hemos hecho en 40 años frente a la parroquia? ¿Cuántas reuniones dentro de la parroquia para organizar? ¿Cuánto nos han enseñado a orar, a cantar, para que la gente pueda encontrarse con Dios y que podamos dar un sentido a nuestra vida? Creo que ustedes me han enseñado un Dios que camina con nosotros. Todos esos cantos nos han motivado bastante. Gracias a Oscar Romero, que ya ha sido declarado por el Vaticano mártir. Para nosotros es mártir desde 1980. Aplauso para Oscar Romero. Y como lo han reconocido como mártir, ahora no se necesita esperar milagros o no. Como el pueblo latinoamericano ha dicho siempre, San Oscar Romero. Y teníamos también la casa Oscar Romero, el centro Oscar Romero. Hemos sido los primeros en todo el Perú a celebrar una misa luego de su muerte en comas. Todo eso nos ha estimulado. Yo sé que este asesinato el 24 de marzo 80 me ha empujado bastante. Yo intenté ser como él aquí. No sabía si me iban a matar o no, pero ustedes me han apoyado tanto cuando cuidaban el centro, cuando las policías se acercaban y que han dicho, sigue adelante. Entonces, si decimos aquí que hemos crecido en la fe, hemos crecido en la lucha, es que todos nosotros lo hemos hecho. Porque había un Dios que caminaba con nosotros. Hemos celebrado muchos sacramentos, hemos organizado muchas charlas, hemos organizado los diferentes centros parroquiales, el centro San Viator. Hemos intentado trabajar juntos. Y ahora quiero también seguir adelante. Que ustedes sigan alegres es el mejor recuerdo que pueden tener. Si han entendido eso, ya Dios está en nosotros. Y ahora quiero hacer un proyecto de 15, 20 años. Soy todavía joven, 72 años. Es joven. Puedo trabajar hasta 90, 92. En Canadá lo voy a tratar de hacer. Como yo casi no he vivido con mis familiares, porque a los 13 años salí de la casa para estudiar en colegios internos, uno iba de vacaciones. Después me preparé como religioso a la ordenación sacerdotal, iba a la casa solamente de vacaciones, un par de veces al año, 3, 4 veces. He trabajado un solo año en Canadá como sacerdote. Allí decían, ya lo tenemos, ya va a estar con nosotros. Y me escapé y me vine a Perú. Y hace 45 años, el 1 de noviembre de 69, salía de Canadá.
Mi mamá me decía, todos están, pero faltaba uno. He sido la oveja negra 45 años, ahora me vuelvo la oveja blanca. Me voy a trabajar con ellos, voy a hacer proyectos de vida en comunidad y de trabajo con la comunidad. Lo que la comunidad me ha permitido aquí, ahora lo voy a poder seguir haciendo. Pero ahora tengo una experiencia súper rica. Todos esos años en Coyhaique, en Lima, en Callejón de Huaylas, en Chile, había trabajado un poquito también en México y en Brasil. Ahora lo voy a poder devolver allá. Y lo que yo deseo es trabajar con canadienses, franceses, blancos y todos los latinoamericanos que están por ahí, tratar de trabajar con ellos para que yo siga trabajando tanto en francés como en castellano. Y todo lo que hemos aprendido juntos, yo voy a decir, el Perú me lo ha enseñado, especialmente Coyhaique, porque estuve más años evidentemente. Entonces ahora es un pedacito de la historia de Coyhaique, un corazón de Coyhaique que se va a trabajar. Y voy a poder, porque hay una mamá aquí que tiene su hijo que está en Montreal. Yo visité hace poco en su casa. ¿Saben cómo me ha reconocido un día? Yo estaba caminando en Montreal con un maletín para tomar el bus para ir a ver a mi mamá. Y alguien me saluda. ¿Tú eres Bernardo? Sí. ¿Tú eres párroco de Coyhaique? Sí. De la tercera zona. ¿De quién es este? Dice, ¿no te acuerdas? Tú has hecho un matrimonio especial de mi hermano. Porque después del matrimonio aquí, nos fuimos a pie a la casa. Nada de limusina. No se gastaba tanta plata para estos autos. Caminando. Somos viadores. Ay, que tú eres el hermano de Raúl Lavado, que tu mamá. Y ahora sigue estudiando ahí. Y nos vemos mucho cuando voy a Canadá. Y hay varios otros peruanos que yo encuentro. Entonces, gracias por todo lo que me han enseñado, todo lo que me han dicho en el fondo, lo he aprendido de ustedes. Porque yo llegué como un cura completa, nunca había sido párroco antes de llegar aquí, nunca había vivido en el desierto, nunca había vivido sin luz, sin agua, sin teléfono, nada. Porque éramos sencillos allí, pero yo cuando nací todavía había agua para todos. Y aquí falta agua todavía para todos. O una hora al día nomás hay. Entonces que podamos seguir aprendiendo, apoyándonos. Y ahora con las redes de comunicación, los cuatro que han sido Marilu, Marcos Paredes, Marcos, ¿cómo se llama? Costilla, me olvido de mi costilla, y Wilfredo Leiva, desde ayer han organizado eso. Un fuerte aplauso para todos y los organizadores. Muy bien, todo lo bonito se acaba pronto. Marilu, por favor, yo también quiero reiterar el agradecimiento a los chicos que